Vamos a comenzar con el estudio de la parachá de esta semana, que corresponde a la parachá Cheminí. La verdad es que Cheminí habla prácticamente de los acontecimientos que ocurren ya en el octavo día de la inauguración del Mishkan. Es aquí en donde ocurren varios sucesos bien interesantes, pero en este estudio en particular solamente me voy a centrar en los primeros versículos y me voy a enfocar netamente en lo que es la situación que vive Moshe y que también vive Aarón en todo este proceso, sobre todo lo que está ocurriendo en este día en particular. Y pienso que es ahí donde podemos extraer algunas enseñanzas muy prácticas para nuestra vida y que nos van a permitir tomar buenas decisiones y prácticamente tener una buena enfrentar de forma correcta situaciones que se puedan presentar en la vida de cada una de las personas. Tenemos que considerar y entender de que prácticamente Chemini nos habla de un proceso, ¿ya? De la inauguración del Mishkan. Este prácticamente duró 7 días y en lo que se nos habla es que la Shejinah, la presencia de Hashem, se radica en el octavo día y es ahí en donde prácticamente vamos a ir viendo qué acontecimientos ocurren previo a esto para que podamos entender lo que el Eterno nos quiere enseñar bajo ese proceso. ¿Qué es lo que ocurre aquí en particular? Es que Moshe habla con Aarón y le da a entender de que este es el momento en el cual él tiene que comenzar su rol como sumo sacerdote. Por lo tanto, es acá donde prácticamente comienza oficialmente su trabajo como tal, un trabajo encomendado por Hashem. Por lo tanto, tenemos que considerar qué es lo que está pasando en la vida de Aarón en particular en este momento. Si bien nosotros vemos ya la orden fue dada por Hashem, claramente, pero ¿qué podemos entender de lo que pasa en el interior de Aarón? Él se sentía preparado, no se sentía preparado, habían situaciones que debía arreglar. Bueno, eso lo vamos a ir viendo a través del estudio que nosotros hemos preparado en este día. Es acá en donde ya prácticamente todos los encargados de tener una labor sacerdotal es que tienen que comenzar a trabajar. O sea, prácticamente ahora todas las cosas están hechas, todas las cosas están listas para que comience el trabajo. Cheminí, estamos hablando del octavo, ya prácticamente de eso se está hablando en este día en particular. A modo digamos, de resumen como tal, nosotros podemos ver de que la inauguración del Mishkan tuvo una duración de 7 días y la Shejinah se radicó en el octavo, lo cual coincide con el 1 de Nisan. Eso prácticamente en el calendario hebreo correspondiente al año 2449. De acuerdo al Midrash, hay varias cosas que ocurren el primero de Nisan. Se habla de que es un día glorioso. Entonces acá nosotros vamos viendo de que el Midrash nos dice que desde la creación fue destinado a que se le distinguiera por 10 hechos especiales que ocurrieron en un 1 de Nisan. En primer lugar ocurrió el primer día de la semana, que es el domingo, el mismo día que comenzó la creación del universo. También este es el primer día, o el primer día del mes de Nisan del 2449, se diferenció por la ofrenda de los Nesigim y sus sacrificios de congregación. Eso prácticamente nosotros lo podemos ver en detalle en Bamidbar 7:12 al 88. También por primera vez los Kohanim realizan la abodá. O sea, estamos hablando de que hasta ese momento el primogénito estaba a cargo de ofrendar los sacrificios. Un 1 de Nisan, por primera vez se trajeron sacrificios de la comunidad. El fuego celestial descendió y consumió las ofrendas. Por primera vez los sacrificios fueron consumidos dentro del área específica prescrita por la Torá. En este día la Shejinah se estableció en el Mishkan. Los Kohanim bendijeron al pueblo con Birkat Kohanim, que es la bendición sacerdotal. Y por primera vez se prohibieron los altares privados, los Bamot,
se debía ofrecer todos los sacrificios en el altar central del Mishkan. Y por último, por primera vez, desde Matán Torah, Nisan se convirtió en el primer mes. O sea, se habla prácticamente de que este día fue honrado específicamente con los 10 acontecimientos que les comenté anteriormente. Prácticamente para indicar de que el último día de la inauguración no era menos importante que el día en que se creó el universo. Imagínense el mismo nivel en que se está poniendo este acontecimiento. Por lo tanto, así como se creó el mundo por 10 declaraciones divinas, así también la congregación del Mishkan se destacó por 10 características particulares que dimos hace unos segundos atrás. Aparte de eso, vemos que el versículo 2 dijo Moshe a Aarón: toma para ti un becerro del ganado de vacuno para ofrenda hatat por la falta, y un carnero para la ofrenda olá sin defecto, y ofréndalos ante Hashem. Aquí también nos vamos a centrar un poco, prácticamente, el hecho de por qué se necesitaba este tipo de ofrenda, y sobre todo por qué Aarón tiene que recibir esa orden y por qué lo tenía que realizar él y en base a qué. Entonces, ¿por qué debían ofrecerse holocaustos? Y es acá en donde vemos que el primer versículo nos dice Vayehi Bayom Hashemini, que en el español sería y fue en el octavo día. Y si utilizamos la gematría, nos daremos cuenta que su valor numérico es, acá lo pueden ver, de 504. Bueno, ahí está la composición de cada uno de los valores numéricos de cada una de las letras hebreas que están en toda esta frase, ¿ok? Y todo esto nos da prácticamente un valor de 504. Y que es el mismo valor numérico de la palabra derash, que es buscar o investigar. Ahí ustedes pueden ver también la composición de cada una de esas palabras para que nosotros podamos ir enlazando de qué se trata también toda esa frase. Vayehi Bayom Ha Shemini, que prácticamente está muy relacionada a lo que es la búsqueda, la investigación de algo prácticamente superior. Se tenía que ofrecer un corbán, pero antes de poder hablarles respecto al ofrecimiento de este corbán, ¿qué es lo que está pasando entre Moshe y Aarón? Moshe abre su corazón a Aarón y le comienza a relatar lo siguiente que nos dice el Midrash. Cuando el Todopoderoso, hablando Moshe, cuando el Todopoderoso me denominó temporariamente gran sacerdote o sumo sacerdote Cohen Gadol, por los 7 días de la inauguración, yo abrigaba el deseo íntimo de que se me permitiera retener esa función para siempre. Sin embargo, fui destituido de la función de Keuná como castigo por haberme rehusado a aceptar el pedido del Todopoderoso e ir a Egipto y sacar a los judíos. Es por eso que ésta se te transfiere a ti. Hermano, expresa Aarón, no puedo hacerte esto, objeta Aarón. ¿Cómo podría ser yo el gran sacerdote después de que te esforzaste tanto en construir el Mishkan? Y Moshe le aseguró, así como te regocijaste cuando te enteraste que Hashem me había seleccionado para guiar al pueblo judío, así me regocijo yo de que oficies como gran sacerdote. Y Moshe le dijo a Aarón, en este octavo día, tu propio corbán, como gran sacerdote, consiste en un becerro que deberás ofrendar en calidad de sacrificio hatat y un carnero en calidad de olá. Aarón trajo un becerro para expiar su pecado del incidente del becerro de oro. Mucha atención con ese acontecimiento que aún está presente en la vida de Aarón. Moshe le dice a Aarón, este es el octavo día, tu propio corbán, como gran sacerdote, consiste en un becerro que deberás ofrendar en calidad de sacrificio hatat y un carnero en calidad de olá. Entonces Aarón trajo un becerro para expiar su pecado del incidente del becerro de oro. Y es ahí en donde está la problemática de Aarón, por el hecho de que él sigue estando prácticamente en su mente el acontecimiento como tal de ese suceso. Entonces, ¿cómo prácticamente él puede sacar ese acontecimiento de su mente? ¿Cómo va a poder llevar a cabo un trabajo tan especial, tan específico,
y tan importante a la vez si aún está pesando ese grado de culpabilidad por el pecado cometido tiempo atrás. ¿Y por qué Hashem eligió el último día de la inauguración del Mishkan como la ocasión apropiada para ofrendar un sacrificio especial, para expiar la venta de Yosef? Y esto de verdad que a mí me llamó la atención, por el hecho de que acá nosotros vamos viendo un acontecimiento bien interesante, lo que provocó la venta de Yosef. La venta de Yosef fue hace muchos años atrás de este acontecimiento. Entonces, todo lo que está relacionado directamente con este corbán, con este tipo de ofrendas, está relacionado para una rectificación del pueblo. ¿Por qué razón? Por el hecho de que la venta de Yosef delató la rivalidad que había entre las tribus. Durante la inauguración del Mishkan, cuyo fin era servir de centro espiritual para unir a Israel, se hacían ofrendas para señalar el comienzo de una era de unidad y amistad entre los judíos. Lo que quiere decir esto es que hasta este instante prácticamente aún pesaba la venta de Yosef en todo el pueblo, generando enemistad o diferencias, generando la falta de unidad, esa falta de ejad que era necesaria para que se pudiera cumplir netamente todo lo que el Eterno estaba estableciendo, estaba pidiendo, al momento en que está estableciendo un Mishkan, en donde prácticamente se requiere y se necesitaba de la unidad de todo el pueblo. O sea, el Mishkan es el centro de adoración, es el centro espiritual de todo el pueblo. Por lo tanto, no debía haber este tipo de desunión, no podía existir este tipo de diferencias que a la larga iba a generar de que prácticamente lo que debía ocurrir no ocurriera. O sea, acá nosotros vamos viendo un acontecimiento bien interesante y es la unidad que tiene que haber en todo el cuerpo del Mesías. Por esa razón, también Rab Shaul habla de las funciones del cuerpo del Mesías. Está hablando prácticamente de todo lo que concierne a cada uno de los miembros del cuerpo del Mesías y cómo cada uno de ellos tiene que funcionar de acuerdo a la función establecida, y no que otro órgano, otro miembro del cuerpo se involucre o se meta prácticamente en lo que es la función del otro, sino que tiene que existir ese respeto y ese respeto tiene que llevar a cabo de que la persona pueda generar lo que tiene que generar como fruto, como resultado, de acuerdo a lo que fue hecho. Todo esto nos habla de la importancia de la unidad para que la Shejinah descienda a la vida de las personas, para que la presencia de Hashem pueda estar presente en la Cajal, en la Kejilat, en el grupo familiar, etc. Es fundamental que nosotros entendamos el grado que existe en la unidad. Recuerde lo siguiente, de que se ha hablado mucho, de que Israel se une es indestructible, pero es vulnerable cuando hay desunión. Por esa razón podemos ver qué es lo que pasó al momento en que el reino del norte y el reino del sur son divididos. Es dividido prácticamente por las decisiones y las acciones de los mismos líderes y de los mismos príncipes de Israel, en cada una de las tribus. Por lo tanto, es acá donde vamos viendo qué es lo que se genera con la desunión. No debemos pretender actuar así o vivir de esa manera, sino todo lo contrario. Sería fundamental que nosotros pudiéramos entender el grado y la importancia y la fuerza que hay en la unidad para que de esa manera podamos continuar en esa línea y podamos siempre estar gozando de la presencia de Hashem. Hay congregaciones, ministerios, Kejilat, lo que tú quieras llamarle, en lo que tú participes, que siempre están buscando la presencia de Hashem y eso es sumamente bueno. Pero si hay desunión y si se está buscando el pleito entre unos y otros, quiero decirte de que te vas a demorar mucho y vas a seguir esperando la presencia de Hashem porque no se va a manifestar en donde no hay unión, donde no hay respeto por los demás. Entonces, basado en eso, es acá en donde a Moshe le insta a Aarón a que debe llevar a cabo una ofrenda, un becerro y un cordero como Olot en nombre de la comunidad, para que exista esa unión y todo este acontecimiento con la venta de Yosef pueda quedar zanjado.
Tenía que ser un toro y un carnero como shelamim, y también una ofrenda minjá. Se ofrendó el becerro para expiar el pecado del becerro de oro. Entonces, acá prácticamente los Bené Israel se plantean una pregunta igual sumamente difícil que nosotros vamos a estar analizando, y es cuándo es que la Shejinah se va a revelar. Y los Bené Israel se plantearon esta pregunta ya que el ambiente era de dificultad. Justo en ese momento en que se plantean esto, se está viviendo una dificultad bien compleja. Querían que Hashem se revelara en el Mishkan, ya que era la forma en que comprenderían que él nuevamente estaría con su pueblo. O sea, ellos entendían de que después del becerro de oro la relación sufrió un cambio, tuvo una variación, una modificación, tuvo un quiebre. Entonces la forma en que ellos iban a estar seguros de que la presencia de Hashem iba a estar en su vida, o que el Eterno más que nada iba a estar en su vida, es al momento en que la Shejinah descendiera en el Mishkan. Si no ocurría eso, seguía estando la duda, seguía estando prácticamente esa inseguridad de decir, wow, el Eterno todavía no nos perdona, todavía no quiere estar con nosotros. Por lo tanto, ese era un acontecimiento bien interesante y bien importante. Entonces, todo esto prácticamente, imagínense ese ambiente de dificultad que estaba generando en el pueblo y que claramente tenía que ser respondida rápidamente. Ellos estaban dispuestos a hacer, ellos estaban dispuestos prácticamente a llevar los corbanot, estaban haciendo todo lo necesario para que de esa manera sí pudieran tener lo que podríamos entender como el perdón del Eterno y que pudieran gozar prácticamente de la Shejinah en el lugar santísimo. Entonces todos esperaban la manifestación de la Shejinah, pero aún no ocurría nada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Entonces, ¿qué es lo que pasó con todo esto? Ellos decían, hoy descenderá la Shejinah y consumirá los corbanot de Aarón. Esto prácticamente lo dijo Moshe, o sea, estaba asegurando de que en ese día iba a ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que pasó con los Bené Israel? Que al momento en que ellos escucharon esto, hicieron con alegría los arreglos necesarios para preparar las ofrendas. Prácticamente estaban motivados y estaban con un espíritu correcto, llevando a cabo todo lo requerido para que de esa manera pudieran gozar de la visitación de la presencia de Hashem. Había alegría, había entusiasmo para cumplir las instrucciones del Todopoderoso, no había queja, no estaban los por qué, nada, o sea, estaban dispuestos completamente a hacer lo que se les ordenara. Y se habla directamente todo esto de una siguiente parábola. El Midrash nos dice algo bien interesante. Esta es una parábola, ¿ya? Que nos dice que una vez el marido se enojó mucho con su mujer porque ésta había realizado un acto indebido. Deja la casa de inmediato, le ordenó, y ella, como no tenía elección, obedeció. Después de cierto tiempo, la ira del marido disminuyó y él le permitió regresar a la casa. De ahí en adelante, ella realizó sus labores cotidianas, cocinar, hornear y limpiar con una devoción y alegría que nunca antes había experimentado. El Midrash nos dice de que los Bené Israel prácticamente reaccionaron de la misma forma cuando estaban preparando los sacrificios para el Mishkan. ¿Por qué razón? Porque ellos ya habían sido rechazados y con justa razón. O sea, ellos habían transgredido, habían caído en un acto bien complejo. Estoy hablando netamente de lo que es el pecado del becerro de oro. Y por esa misma razón, todos los judíos estaban realizando con una vehemencia tremenda cada uno de los actos para que de esa manera pudieran recibir el perdón y que prácticamente pudiera ser restablecida la relación entre el Eterno y también con su pueblo. Entonces todo esto nos lleva a entender lo siguiente. Para ser merecedores de la presencia del Todopoderoso entre ustedes, deberán purificar sus corazones y servir solamente a Él. Esto prácticamente es una exhortación por parte de Moshe a cada uno de los Bené Israel. O sea, no se trata solamente de como muchos livianamente dicen, no, que yo acepté al Mesías en mi corazón y ahora yo soy merecedor de todo, yo soy hijo y soy merecedor de todo. No, no, no.
Ponle un freno a esos pensamientos, ponle un freno a esas palabras, ponle un freno a esa actitud. Acá, prácticamente nosotros tenemos que entender la importancia de la pureza que debe haber en el corazón de la persona y así también servirle solamente al Eterno. Es ahí en donde prácticamente podemos ver como resultado la presencia del Eterno en la vida de cada una de las personas. Dicho eso, ¿qué entendemos de todo? Entendemos de que la presencia del Todopoderoso es resultado de una acción, es resultado de algo que nosotros sí debemos hacer, es resultado de una decisión que es diaria. Por lo tanto, no se trata de que la persona tenga que invocar la presencia del Todopoderoso y va a estar. Eso no se da, no es así. Si hay personas, líderes, etcétera, que dicen o tratan de invocar la presencia de Dios para que se manifieste en el lugar en donde están, tengan mucho cuidado, tengan un poco de precaución en lo que se está diciendo y haciendo, porque no funciona así. Los corazones de las personas tienen que estar purificados. Y eso lo hace a través de la Torá, a la obediencia, a la observancia de la Torá, actuando el Ruach HaKodesh en la vida de cada una de las personas. Pero de lo contrario no ha de ocurrir. Entonces, prácticamente se nos habla de que primero que todo ya está todo listo, están los animales listos, está todo como debe hacerse, pero también falta de que el corazón de las personas pueda estar completamente purificado, para que todo aquello pueda funcionar de una forma completamente correcta. Entonces, aquí ocurre algo, ya está todo listo y él en esta situación en particular ya tiene que actuar a Aarón, ya se le está dando todo el escenario, o sea, Aarón en la jerga del fútbol ya está entrando en el área chica para poder actuar y meter el gol. El asunto es de qué está ocurriendo con Aarón en todo este proceso. Todo estaba listo, los animales, las personas, etcétera, pero Aarón no se movía. Moshe le dice: ve hacia adelante, Aarón. ¿Por qué lo dudas? Fuiste elegido Cohen Gadol. Por consiguiente, junta coraje y realiza el servicio. La duda de Aarón era a raíz de una visión que lo perturbaba. Percibía una imagen de un toro al momento en que se acercaba al altar. Estaba aquí adentro, era un paradigma, era algo que no se podía sacar de su mente. Podía estar haciendo cosas muy buenas, podía estar guardándose, cuidándose por mucho tiempo, pero fue tal el impacto del pecado, de la transgresión del becerro de oro, que eso aún él lo tenía en su mente. Y eso es lo que esclaviza muchas veces a la persona y no les permite avanzar. Miren, Aarón no se movía. ¿Cuántos están paralizados? ¿Cuántos están inmóviles porque quieren dar un paso hacia adelante, pero tienen pensamientos que les recuerda pecados, que les recuerda prácticamente pensamientos equivocados, una mala percepción de sí mismo? Es que no soy lo suficientemente bueno o buena para esto, es que hay muchos mejores, que pienso de que no sé nada, de que todos saben mucho más que yo. Esas cosas es prácticamente ver la imagen de un toro al momento en que tú te estás acercando a las cosas divinas. Entonces, fue a tal grado el impacto que generó esto en la vida de Aarón, de que lo paralizó. Y eso puede estar generando también en tu vida que estés paralizado en algún área. Visualiza lo que te paraliza. Visualiza lo que te está deteniendo, porque quizás en tu mente quieres avanzar, pero la orden no se la das a tu cuerpo porque hay temor, porque hay recuerdos, porque hay culpabilidad. Y algo tan grave o más grave que la misma transgresión es la culpabilidad y tienes que sanarte de aquello. No puedes permitir de que esa culpabilidad siga generando estrago, escarbando en tu alma y generando raíces de amargura. O sea, toda raíz de amargura tiene que ser desarraigada de tu vida, desarraigada de tu corazón. Entonces esa era la visión que lo perturbaba, que prácticamente le parecía que todo tomaba una forma. Cuando miraba el altar, todo le parecía que se transformaba en un toro. Entonces,
para poder entender todo esto, para poder entender el significado de la imagen que percibieron, se nos dice esto: Aarón estaba completamente exento de pecados excepto por el becerro de oro. Por consiguiente, el recuerdo de este pesaba constantemente en su conciencia. Estaba confundido porque temía que Hashem no fuera a aceptar su servicio debido a dicho pecado. Claro, porque él también entendía de que debía presentarse delante de él, presentar los sacrificios para que de esa manera pudiera tener perdón él y así también el pueblo. Recordemos de que también en cada Yom Kippur ocurría aquello, que el sumo sacerdote debía entrar al lugar santísimo para ofrecer los sacrificios por el pecado de él, por el pecado del pueblo, y él tenía que estar en una condición de pureza completa, desde pensamientos hasta acciones. Si no eran aceptados esa condición y no eran aceptados los sacrificios, prácticamente él moría. Lo que nos quiere decir todo esto es que él entendía el peso de la responsabilidad que se le estaba dando. Por esa razón, cuando nosotros vemos de que ya los sumos sacerdotes perdieron la línea aarónica en los tiempos del Reino del Norte, como así también lo que ocurrió ya en las diásporas, podemos ver la cantidad de sumos sacerdotes que morían prácticamente, en la mayoría, uno por año, porque no eran aceptados los sacrificios, porque la condición del sumo sacerdote no era la correcta, porque no se hacían las cosas como el Eterno había establecido, o sea, había mezcla, había desobediencia, había rebeldía, muchas cosas, un mix de cosas sumamente malas, un mix de cosas que no estaban bendiciendo al pueblo, todo lo contrario. Entonces es acá donde prácticamente se parte con el proceso mismo del perdón. Pero antes, Moshe lo llamó y le dice: no debes temer, el Todopoderoso ya te ha perdonado. Una vez que Moshe le aseguró, Aarón ascendió al Mishbeach. Primero ofreció sus propios sacrificios como gran sacerdote y luego los de la comunidad. Por primera vez los Kohanim participaron de la Abodá, en la Abodá. No encendieron ningún fuego bajo las ofrendas porque esperaban el fuego celestial que estaba por descender. Y una vez que terminó el servicio de los sacrificios, Aarón levantó sus manos y bendijo al pueblo con el Birkat Kohanim: Yevarejeja Adonai Beshemereja, Yera Adonai Panabeleja Bijuneca, Isa Adonai Panabeleja Beyesembleja Shalom. Lo que es la bendición sacerdotal. Entonces, en este momento en particular, Aarón todavía estaba angustiado, porque el fuego de la Shejina no había aparecido aún para consumir el sacrificio. El proceso del perdón. Vámonos a Maimónides, y él establece esta regla: todos los preceptos prescritos por la Torá, si fueran transgredidos voluntario o involuntariamente, si son de hacer o de abstenerse, deben volverse en teshuvá, se deberán confesar ante Dios. Y toda persona que ofreciera un sacrificio por faltas cometidas, las ofrendas por sí no lo perdonan si no hace teshuvá y si no se arrepiente y si no los confiesa. Lo mismo debe hacer quien es pasible de sufrir alguno de los 4 castigos capitales. O sea, lo que se nos está hablando respecto a todo esto es de que la verdadera teshuvá es cuando se te presenta el mismo escenario en el cual tú transgrediste y tú ya no lo vuelves a hacer. Eso es la verdadera teshuvá. Por lo tanto, prácticamente no es el mismo Corbán el que te va a perdonar. No, no es así. Es una señal, un símbolo claramente, pero tiene que ir acompañado con la teshuvá, el arrepentimiento genuino. Pudieron haber presentado cientos de carneros, cientos de toros, pero si no había una teshuvá, era difícil de que ocurriera un perdón. La teshuvá es el camino. La teshuvá prácticamente es el camino de la elevación espiritual. El perdón a sí mismo, y ese era el problema que tenía Aarón. No se podía perdonar a sí mismo. Todavía aquello le pesaba. Es por eso que aquí Moshe le habla a él y le dice de que él ya había sido perdonado. No debes de temer, el Todopoderoso ya te ha perdonado. O sea, prácticamente le está diciendo: oye, perdónate.
y el Eterno ya te perdonó, ahora es tiempo de que tú te perdones. Entonces, es acá en donde prácticamente nosotros vamos viendo lo que ha de ocurrir en la vida de la persona, al momento en que sí hace techuvá, al momento en que sí se perdona también a sí mismo y puede continuar. Necesario en la vida de la persona el perdón a sí mismo, porque permitirá que ésta no siga viviendo bajo el estado de la culpabilidad, ya que es necesario volver a vivir y nacer nuevamente. Por esta razón, es fundamental la techuvá en la vida de la persona para que todo vuelva a su origen, a su estado correcto. La techuvá se relaciona con chu, que significa retornar, yeshu, volver, retornar, y yeshavish, que puede significar devolver o también contestar, responder. Es por eso que la palabra techuvá significa mucho más que arrepentimiento y por lo tanto debemos deducir que hacer techuvá es mucho más que arrepentirse, es retornar al origen, retornar a lo correcto, retornar a donde el Eterno nos dijo que debíamos estar. Ese es prácticamente el camino que cada uno debe seguir. Miren esto interesante. Todos los preceptos de la Torá, tanto los mandatos como las prohibiciones, si fueran transgredidas deliberada o involuntariamente por el hombre, al hacer techuvá y arrepentirse de su error, debe confesarse delante del Eterno, diciendo: Dios, he errado, he pecado, he transgredido delante de ti, he hecho tal y tal acción, y me avergüenzo y jamás repetiré la misma. ¿Cuál es la techuvá perfecta?, se pregunta. Aquella en la cual, hallándose nuevamente el transgresor en una situación semejante a aquella que pecó, se sobrepone a los motivos que provocaron su incorrecto proceder. ¿Saben dónde podemos ver aquello en la vida de Aarón, en todo este proceso? En que en Aarón no encontramos un acontecimiento similar que haya hecho o que haya transgredido como lo hizo en el becerro de oro. Entonces, prácticamente acá nosotros estamos viendo de una techuvá genuina, verdadera, que permite prácticamente de que Aarón pueda tener una actitud correcta y pueda haber sido considerado como un Cohen Gadol, y que prácticamente, de acuerdo a la línea de él, pudieron seguir muchos Cohen Gadol a lo largo de la historia. O sea, esto podemos ver de que sí tenía el respaldo de Hashem en su vida. Lo que pasó con todo esto es que aún el fuego de la Shejinah no bajaba. Aquí nosotros vamos viendo de que Aarón ya hizo el Birkat Kohanim, ya hizo todo lo que se le había dicho y no estaba ocurriendo nada. Entonces el fuego de la Shejinah no había aparecido para los sacrificios. Después de dejar el Mishkan, se volteó Aarón hacia Moshe y se quejó: Moshe, hermano mío, me estás exponiendo a pasar vergüenza. Me pediste que realizara el servicio y no hay ningún resultado. Entonces los dos hermanos entraron juntos al Mishkan y se colocaron frente al Todopoderoso y le suplicaron que le restituyera la Shejinah al Kal Israel. Una vez que terminaron sus tefilot, regresaron hacia donde estaba toda la gente y la bendijeron: que baje la Shejinah y que se pose sobre nuestros labores. Y finalmente el fuego de la Shejinah apareció, la nación entera fue testigo de la columna de fuego que descendió del cielo, entró en la tienda, se dirigió hacia el Azará, consumió los sacrificios en el altar y se estableció en él. Al completar este milagro, cayeron de rodillas y le rezaron a Hashem. Entonces, acá nosotros vamos entendiendo el concepto mismo de el Baal Teshuvah. La noción de Baal Teshuvah, quien ha regresado de sus faltas, es tan grande que nuestros sabios afirman que en el lugar, el nivel espiritual donde se encuentra esa persona es más alto o más elevado que el de un justo quien hubiese pecado. Parece quizás como contradictoria la situación, pero es acá en donde se ve la fuerza de voluntad de la persona, porque prácticamente en donde pecó, en donde transgredió, como que se hace vulnerable a ese punto, a esa área. Y si es capaz de decir que no en esa área vulnerable, claramente tiene una mayor elevación en su vida. Y ello se comprende ya que quien llevó a cabo alguna actividad prohibida o indeseada puede quedar con el hábito de regresar a ella, añorando el eventual placer que pudo darle. Reprimir y sublimizar acciones pasadas provoca un esfuerzo muy duro. ¿Qué es lo que nos afirma
Maimónides. Todos los preceptos bíblicos, tanto los de hacer como los que ordenan abstención de acciones, si alguna persona las hubiera transgredido, sea culposa o inocente, cuando realiza techubá y se arrepiente de sus acciones, debe confesarse a Dios como está escrito: di a los hijos de Israel, cuando algún hombre o mujer cometiere cualquier pecado de los que suelen cometer los hombres, prevaricando contra el Eterno, se tendrá por culpable a tales personas y éstas confesarán el pecado que hubieran cometido y restituirán íntegramente aquello en que hayan delinquido, añadiendo la quinta parte sobre ello, y darán todo a aquel contra quien han cometido la culpa. La confesión es un mandamiento, y quien más se confiese mejor es. No se perdonará si no se arrepienten y se confiesan, y aun en los casos en los que haya devuelto lo sustraído o pagado a la deuda o hubiese presentado una ofrenda, no será perdonado, ni siquiera si hubiese indemnizado por el daño físico causado, si no se hubiese confesado y arrepentido. Dos acciones que sí se deben llevar a cabo. Y es acá en donde si vemos que el Eterno sí perdonó a Aarón, claramente es porque en él hubo una confesión y así también hubo prácticamente un arrepentimiento. Aarón y el servicio de los sacrificios. Aarón ya había terminado de hacer el sacrificio y la bendición sacerdotal, pero la Shejiná no descendía. ¿Y por qué la revelación de la Shejiná no ocurrió inmediatamente después del servicio de Aarón? Al retener el fuego celestial, el Todopoderoso demostró que su presencia no se puede invocar de manera inmediata por el solo hecho de cumplir con los ritos de los sacrificios, ¿ok? Eso nosotros ya lo tenemos claro. En forma contraria a la creencia pagana de que los sacrificios tenían una fórmula mágica inherente a ellos que hace que produzca la presencia divina, el Todopoderoso le enseñó al pueblo judío que su revelación había sido traída como resultado de las tefilot de Aarón y Moshe, esas tefilot que hicieron al momento en que ellos dos entran y se posan frente al Todopoderoso. La habilidad para convocar la presencia de Hashem no está garantizada por ningún rito externo, sino que depende de aquellos espíritus que entran al Mishkan para servirlo. ¿Qué espíritu entró en ellos? ¿Qué espíritu había en Moshe y Aarón que hizo que la presencia del Eterno sí se manifestara? Claramente acá nosotros podemos ver de que se trata de espíritus correctos, alineados al Eterno, en obediencia, en rectitud, en santidad, etc. Por esa razón, nosotros entendemos la importancia de la acción, la importancia del arrepentimiento, la importancia del retorno, de retornar prácticamente a donde el Eterno nos dijo que debíamos estar. Por lo tanto, toda esta enseñanza y el acontecimiento mismo de Aarón prácticamente nos permite a nosotros tener sanidad interna, nos permite tener una noción correcta de cómo deben ser las cosas, de cómo debemos actuar, cómo debemos vivir y así también prácticamente cómo debemos tomar las decisiones en nuestra vida. Por lo tanto, que todo esto nos ayude a cada uno de nosotros para que cada día nosotros podamos elevarnos espiritualmente y que en todo podamos agradar al Eterno. Espero que sigas disfrutando de este Shabbat junto a tu familia y tu comunidad y que en este día puedas ser grandemente bendecido. Shabbat Shalom.